para usted. En Contacto trae para usted todas las voces. Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falso. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludar. Ya estamos de nueva cuenta al auditorio del 96.9 de FM Digital y bueno, por supuesto también a través de Canal 33 y 101 en Digicable, lo mismo que a la gente que nos sigue a través de En Contacto MX. Gracias a Ángel Martínez Armengol que nos antecedió con la información y bueno, por supuesto, como todos los viernes en esta mesa de análisis tengo el gusto de recibir para platicar, conversar y poder escudriñar los temas de la agenda pública y política del Estado y, por qué no, también del país y hasta internacional, a dos amigos de esta casa generadora de contenidos. En primera instancia, Daniel Vadillo González. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, exfuncionario público, analista político, catedrático y también articulista en el diario Imagen del Golfo. Gracias por estar, Daniel. Gracias por la invitación, Luis. Lauro. Y bueno, por supuesto también a otro conocido de esta casa, a Lauro Rodríguez Zamora. Lauro, gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Catedrático, analista político, exfuncionario público, articulista también. Muchas gracias por estar con nosotros. Oigan, pues en lo nacional, el tema de las intercampañas, este periodo que se supondría la autoridad electoral habría definido como tiempo para que pues las militancias de los partidos conocieran un poco más a sus representantes, a quienes van a ser sus candidatos, en donde no podrían darse dimes y diretes entre de ellos, no podría haber interlocución de promoción por parte de ninguno. Nos deja muchas cosas en el tintero que analizar porque el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues traen un pleito ranchero, están entre dimes y diretes, diferencias, no sé si construidas ex profeso. ¿Qué está pasando ahí, Laura? Bueno, lo que estamos viendo es parte de la laguna que hay en referencia a este periodo, sí, que, bueno, se le ha llamado intercampañas, aunque en la ley no existe el término. Sí, no existe. Y por otro lado, sobre lo que pueden hacer y no pueden hacer los candidatos, ya ahora candidatos, después de que terminaron una campaña que no fue de pre-campaña, sino fue bien abierto, una campaña, pero que el tribunal permitió ahora que pudieran ellos tener mayor interlocución con la sociedad, pero la aprovechan para mandar mensajes a sus contendientes, y obviamente esos mensajes, pues resulta que ya lo que vemos es una campaña en pleno. O sea, realmente están usando los medios de comunicación, no están uniéndose, no están presentándose en conjunto, pero de manera diferenciada cada uno de ellos está generando un discurso de confrontación para ver cómo denosta más al de enfrente y puede posicionarse en las encuestas. A ver, ¿a qué está jugando, Daniel Vadillo, el Instituto Nacional Electoral? Lo pregunto porque pareciera que está intentando empantanar el proceso electoral. Hay analistas, hay geopolíticos que comienzan a ver en el escenario futuro un intento por pues generar un escenario de nulidad electoral. ¿Qué está pasando? Antes que nada, Luis, gracias por la invitación. Saludo al auditorio, a Lauro que nos acompaña. Efectivamente, hay varios momentos del INE que se han registrado durante la intercampaña, particularmente en el diferendo jurídico con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que autoriza, ¿no? Finalmente los analistas decían que le enmienda la plana al INE para permitir debates durante este periodo de intercampaña, debates en los cuales, por ejemplo, tanto Anaya como MID han dicho que ellos sí están en condiciones de participar, y curiosamente López Obrador ha sido el que se ha negado sistemáticamente. 2, el escenario de nulidad del proceso electoral pues está previsto en la propia Constitución, en la propia normativa electoral. Hay varias causales que pudieran propiciar un escenario así. Hay que tomar en cuenta también, auditorio, que el INE recientemente le solicitó a la PGR bajar de su página de internet los audios aquellos donde presuntamente el candidato del PAN se expresaba de muy mal manera contra los funcionarios de la PGR después de este proceso que se ha seguido en su contra. Sí. Entonces, yo veo a la institución electoral tratando de hacer su trabajo. Yo esperaría como ciudadano que no tuviera simpatía por alguno de los candidatos, ¿no? Porque, repito, ya casi al finalizar la intercampaña, que estamos terminando la intercampaña, ya autoriza debates,
como que en su momento, obligado por el Poder Judicial, pero dejó pasar mucho tiempo sin tocar el tema. Y eso, incluso en Veracruz, yo le preguntaría al auditorio qué ha sabido en los últimos días de sus candidatos o de sus precandidatos a la gubernatura de Veracruz. Yo me sujeto a lo que decía el maestro Lauro. Él hablaba de esa parte de indefinición de la propia normativa, en donde, pues, perdón por la expresión tan vulgar, se hicieron ojo de hormiga para efectos de evitar ser eventualmente sancionados, y la prueba está en que pues ni siquiera entrevistas han dado algunos, ¿no? Sí. Entonces sí veo, existe esa posibilidad de un escenario de nulidad. Confiemos los veracruzanos y los mexicanos en que el proceso sea, pues se lleve por los cauces de la normalidad, de la tranquilidad. Hubo ya un precandidato que habló incluso del tigre, ¿no? Haciendo referencia a que, bueno, si él llegara a perder o le hicieran fraude, pues él se va a Palenque, él se va a refugiar en su rancho, pero no se hace responsable de quien suelte al tigre. O sea, en otras palabras, de ese México bronco que alguna vez habló por ahí un poeta mexicano. Y entonces, primero, que ojalá no ocurra un escenario de violencia que por sí nulifique el proceso electoral. Segundo, que el INE no tenga alguna simpatía porque es el órgano ciudadano responsable de la organización. Tercero, pues bueno, ya está por terminar la intercampaña, no vimos el debate entre los tres aspirantes. Repito, la negativa de uno, en este caso de López Obrador, y los otros dos contendientes que van en segundo y tercer lugar respectivamente, asusando para poder debatir. Y sí, Luis, como tú lo dices y varios analistas, en el panorama se prevé uno de los muchos escenarios, probablemente el menos probable, ¿no? Probablemente el menos real, pero también se está hablando de la posibilidad de que las elecciones puedan anularse, ¿no? Y bueno, precisamente hablando sobre esto de soltar al tigre, a ver, Lauro Rodríguez, te pregunto, estamos viendo una serie de campañas que a diestra y siniestra se han aventado lodo los candidatos por todos lados, se han dicho, se han señalado, no vemos propuestas. ¿Va a ser así la tónica de la campaña electoral? ¿Vamos a tener que chutarnos los mexicanos otra vez una campaña electoral en pos de una presidencia de la República basada en campañas negras? No, bueno, yo no creo que sea así. La misma ley restringe la posibilidad de que estén haciendo propuestas, porque entonces ya se estarían promoviendo. Yo creo que cuando inicien ya las campañas, vamos a ver las propuestas de cada uno de los candidatos y poder contrastarlas. Obviamente vamos a poder ver los debates que son obligatorios, porque obviamente siempre no el segundo y tercer lugar siempre quieren debatir más para tratar de bajar al primero, y el primero siempre se niega. Recordemos que esto lo hacían anteriormente otros candidatos que decían, pues yo no voy a los debates, no participaban, incluso no eran obligatorios en esa época, pero eran institucionales, el Instituto Electoral los organizaba, y no asistían a esos. Sí. Por eso se pusieron obligatorios, ahora tienen que asistir. Bueno, yo creo que vamos a ver esa contrastación de ideas, pero también vamos a ver mucho más campaña negra, sobre todo en redes sociales, en donde se van a aprovechar estos elementos que han salido sobre corrupción, porque los tres, fíjense que en este caso tenemos tres precandidatos o candidatos presidenciales que se señalan entre ellos como corruptos. Me llama mucho la atención eso, porque representa prácticamente lo que decía un estudio de la UNAM, de que prácticamente 90% de los mexicanos vivimos con la cultura de la corrupción. Entonces, usando teoría de conjuntos, decía, bueno, ¿de dónde van a salir los candidatos? ¿Qué características van a tener? Pues 90% de ellos van a ser corruptos y van a empatar con esa cultura. Y estamos viendo que cada uno de ellos tienen cola que les pisen de diferente grado, pero que va a tratar de ser explotado el tema. En la mayoría de los casos que se esté refiriendo a la corrupción del otro, realmente el problema que tienen los candidatos es que no es creíble su dicho. Es decir, ellos tratan de erigirse como los paladines de la honestidad, y resulta que entre más hablan de corrupción del otro, también se embarran más ellos. Sí, complicado el escenario, sobre todo porque pues pareciera que en este país nadie se salva de haberse embarrado la mano con algo, ¿no? O sea, todo mundo, o todos los que están en disputa, al menos en el tema de las candidaturas, tienen algún señalamiento, del que sea, de cualquier orden, de cualquier tipo, pero en algún momento o no vieron lo que sucedía en su dependencia, o se comieron algo, o sucedió algo. O sea, vivimos verdaderamente inmersos en la cultura de la impunidad, y por ahí también la Universidad de las Américas Puebla en la semana publicaba este índice de
impunidad, ¿no? Y colocaba a México como pues la cuarta nación en donde la impunidad prevalece, ¿no? Y vuelve México a quedar mal parado con estas cifras. Todos sus procesos parece que estuviesen manchados, y cuando hablamos de procuración de justicia la cosa se pone peor, porque dice que de cada 10 asuntos que debiesen ser denunciados, solamente uno termina siendo denuncia, y ya pues la cifra mucho menor en cuanto a al obtener resultados favorables. Las encuestas, Daniel, marcan como amplio favorito, siguen marcando como amplio favorito a Andrés Manuel López Obrador, precisamente como candidato a la presidencia. El PRI logró ya el objetivo que buscaba con esta campaña de enlodar la imagen de Ricardo Anaya. Buscan crecer la candidatura ciudadana de Margarita Zavala. ¿Qué está pasando? Porque también hay que decirlo, no conecta a su candidato Mitt por ningún lado. Ese era el riesgo de no llevar un candidato salido de las propias filas del PRI. Aquí en esta mesa se ha hablado, por ejemplo, cuando se modifican los estatutos y los documentos básicos para otorgarle la candidatura a un no priista, y así Mitt se ha definido públicamente en los eventos. Es más, recuerdo cuando inició su precampaña al interior del PRI, dijo: vengo a hacerme suyo, no háganme suyo. Sí. Y eso obviamente, quieras o no, generó un poco de ausencia de identidad entre el partido, que hay que reconocerlo, al menos en Veracruz tiene todavía unos niveles muy, muy, muy bajos de aceptación y muy altos de rechazo, sobre todo después de lo ocurrido con Javier Duarte, ¿no? Creo yo en lo personal, en el caso de Mitt, es un buen candidato. Hasta ahora creo que ha sido de los menos atacados en términos, como decía Lauro, de corrupción, pero no le ayuda, como dicen los técnicos, la marca. Yo no sé si esté funcionando su estrategia en varias encuestas. Es que aquí el problema, Luis, Lauro, sí, auditorio, es que en los últimos días ha habido una guerra de encuestas, algunas reales, otras no tan reales, en donde curiosamente en una aparece alguien, por ejemplo en el caso de Veracruz, en primer lugar, y a los 3 o 4 días en redes circula otra encuesta donde el segundo aparece en primero, y eso está generando en la población desconcierto, está generando confusión. La mejor encuesta va a ser la del 1 de julio, por allí de las 8 o 9 de la noche, donde ya se hayan cerrado las casillas, donde ya existan los resultados electorales preliminares, porque de aquí a que pase la campaña y a que se lleve a cabo el proceso electoral, pues sí, las encuestas, pues va a haber muchas, de muchos tipos, y no todas confiables, sobre todo por la metodología. Sí necesita, a ver, ¿qué pasa con el candidato del PRI? Y sobre todo en la antesala del aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. Pareciera que trae la misma fórmula de un gobierno que está por terminar, y técnicamente desde el que tomó posesión como candidato o como precandidato del PRI debió haber contrastado su propuesta con lo que están haciendo. Sí. Yo, en lo personal, como analista, siempre he creído que es necesario, aún tu propio candidato de tu propio partido, que haga ver los errores del propio gobierno en el que formó parte, porque eso le da credibilidad, le da distancia, y pareciera, y lo digo con el mayor de los respetos, que hay temor a romper con el sistema, que hay temor a señalar los errores, sobre todo en materia económica, en materia de generación de empleo, en materia de seguridad, que fue lo que sí ocurrió hace 20 y tantos años con el candidato del PRI, que en estos días están por conmemorar, por recordar un aniversario más luctuoso, cuando rompe en su momento Luis Donaldo Colosio con el régimen. Hay quien especula, ¿no? Hay biógrafos que especulan que ese rompimiento fue hablado, fue acordado, y entonces se distanció del gobierno en su momento, a pesar de que provenía de ese gobierno. En este caso, si el candidato Mitt sigue con una lógica discursiva de no romper, de no señalar los errores y de no decir que él va a hacer las cosas distintas, yo no veo que pueda tener más probabilidades de las que hoy tiene, ¿no? Sobre todo con un tema, sí. Yo veo 3 temas muy fuertes para México hoy en día. El primero, evidentemente, es la seguridad, que todos los días vemos situaciones de violencia e inseguridad en todo el país. El segundo tema, en ese orden, creo que es la corrupción, sí, que es la madre de todos los problemas en este país, porque hay corrupción en todos lados y en todos los sentidos. Sí. Y el tercero es la gasolina, perdón que lo ponga en ese término, ¿no? Con gasolinas tan altas genera una espiral inflacionaria, y todos los productos que consumen los mexicanos se van a las nubes, ¿no? Porque para movilizar los productos del campo se necesita gasolina, porque para transportarse a los trabajos se necesita gasolina, y entonces yo esperaría, en el caso de Mitt,
una vez que inicie su campaña, porque todavía no empieza, que nos diga a todos qué va a ser distinto de lo que está haciendo el actual gobierno, porque si sigue, repito, en esa misma lógica de no confrontarse, de no diferenciarse y de no cuestionar, porque además es un ciudadano que tiene derecho a cuestionar al actual gobierno, pues yo no le veo posibilidades de ganar, ¿no? Bueno, dejábamos en el tintero, habrá elecciones extraordinarias, Lauro, este fin de semana en 3 municipios veracruzanos. ¿Esto será termómetro de lo que vamos a ver el 1 de julio? Yo creo que de alguna manera para Veracruz sí. Para Veracruz vamos a ver ahí los resultados, cómo vienen y las fortalezas de los partidos que están contendiendo. Recordemos que la población en las elecciones municipales siempre es como que más caliente a la hora de ir a votar y de sacar a su candidato preferido. Y en este caso todavía más porque es una elección extraordinaria. O sea, ya hay ánimos encendidos de que de manera judicial se haya llegado hasta esta situación. Y obviamente pues vamos a ver, yo espero una buena participación que no necesariamente refleja lo que sucedería esa participación en la elección que tenemos el 1 de julio. Pero sí vamos a ver, por lo menos vamos a tener un elemento de análisis para ver el termómetro, cómo andamos y cómo se movieron los partidos, porque este mensaje que den de triunfo, sobre todo los que ganen, les impacta de manera positiva para promoverlo a nivel estatal. Sí. Entonces, ahí está la importancia de esta elección. Ahí interesante también porque hay que recordar que es extraordinaria, en el proceso anterior pues hubo una serie de cuestiones observadas por las autoridades electorales y anularon el proceso. Esperemos que este transite de manera normal y bueno, esperemos que no haya ningún otro inconveniente. Oigan, pasando a otro tema, a lo largo de las últimas semanas se ha venido señalando en el plano nacional que la Procuraduría General de la República, como instrumento del Estado mexicano, ha venido teniendo una especie de manejo faccioso o de operación facciosa para ir desacreditando tanto pues procesos electorales como imágenes de personas. A ver, Daniel, ¿puede calificarse el papel de la PGR como en el proceso electoral como de pues un elemento que está tratando de cargar los dados hacia un solo lado? Pues bueno, es una de sus funciones investigar, ¿no? Sí. O sea, tanto como decir que la están usando para que no se sepa o no se investigue probables delitos relacionados con corrupción, tráfico de influencias, etcétera, ¿no? Constitución de empresas fachada para desviar recursos, ¿no? Yo creo que no, o sea, en estricto sentido está haciendo su labor. Que la está haciendo ahorita y no antes, bueno, eso sí deja mucho que desear porque finalmente el candidato del PAN pues tuvo esta información que se está publicando y que se está haciendo del conocimiento de la sociedad sobre presuntos actos de corrupción, ¿no? Siempre hay que partir del principio de presunción de inocencia, pues no es reciente, ¿no? Entiendo que esta constitución de la empresa y todos los asuntos que presumiblemente tienen que ver con el candidato del PAN, pues ya tienen tiempo, ¿no? Sería delicado si finalmente se utilizaran las instituciones para inclinar la balanza a favor o en contra de alguno de los aspirantes, sobre todo porque esa misma institución, en este caso la PGR, que abre carpetas de investigación, repito, presumiblemente sobre actos constitutivos de delitos del aspirante panista, fue la misma que hace unos días evita el ejercicio de la acción penal, se desiste del ejercicio de la acción penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y entonces para los analistas y para los propios integrantes de los equipos de trabajo de los candidatos dicen, bueno, por un lado, toda la fuerza, institucional y del Estado amparado en la ley contra uno de los candidatos, y por otro lado, que fue lo que permeó en la población, no se desiste, repito, de proceder contra César Duarte, que curiosamente, que fue la nota de ayer, auditorio, Luis, Lauro, el abogado de César Duarte ahora lleva la defensa del otro Duarte, en el caso de Veracruz, Javier Duarte, y pues yo no sé si vaya a tener el mismo curso, ¿no? Finalmente gane el juicio o gane la investigación a favor del inculpado, en este caso el exgobernador de Veracruz. Yo esperaría que no, como ciudadano esperaría que la PGR estuviera haciendo su papel. Es correcto finalmente que investigue, pero por los tiempos sí se cierne cierta sospecha de que usan, ¿no?, eventualmente las instituciones para inclinar la balanza, ¿no? A ver, ahí ya te nos adelantado, ya se me ven las ideas a través de la diadema aquí.
el caso de Duarte, pero hablando de César Duarte, el de Chihuahua, es parte de este uso faccioso de la PGR. Hay carpetazo, encubrimiento. ¿Qué sucede? O sea, es evidente los señalamientos, el enriquecimiento. Ha habido investigaciones periodísticas que lo demuestran. Gente que fue despojada de terrenos, Lauro, de grandes extensiones territoriales en Chihuahua, que ahora son pues grandes complejos agropecuarios, vamos a decirlo así, en donde la familia de César Duarte y el propio exgobernador se enriquecieron, y ahora resulta que pues simple y sencillamente no pasó nada. Fíjate que a veces la presión política lleva a las instituciones a actuar de una manera no suficientemente basada en hechos jurídicos que puedan permitirle, o datos que les puedan permitir ganar un caso. Sí. Yo creo que a la Procuraduría y a las fiscalías en general les sucede mucho esto cuando hay una presión política de actuar contra una persona, que tienen que integrar averiguaciones o tienen que hacer investigaciones en donde no tienen todos los hilos para actuar. Yo esto, digo, pareciera que no debiera ser así, pero así sucede en la realidad. Y cuando tú sabes que vas a perder un caso, yo creo que en esta situación lo mejor es desistirse. ¿Para qué? Para que tú puedas integrar mayor información y, en su caso, si la tienes, poder actuar, porque hoy por hoy sí, no vamos a levantar casos a partir de notas periodísticas. Claro. O sea, porque no están generando ahí ninguna prueba. Finalmente están reportando hechos que no tenemos el sustento de que sean realidad. Y yo creo que en este caso les está sucediendo mucho esa situación. Ojalá. Y, por ejemplo, en el caso de Veracruz nos preguntamos, bueno, ¿por qué muchos de los que han sido señalados de corrupción no se les procesó? Se les procesa. Yo entiendo que están integrando investigación y que en el momento que ésta sea fuerte, pues tendrán que proceder, pero si no está sucediendo así, entonces tendríamos un gran problema. O sea, y lo tenemos ya en las instituciones de Procuración de Justicia, tenemos una incapacidad institucional para enfrentar el problema de delincuencia, el problema de corrupción. Yo veía un dato del INEGI, hay un reporte nacional de Procuración de Justicia que salió en 2017 y da datos de 2016, y veía yo el dato de los ministerios públicos a nivel nacional, y te dice, hay 3,000 y tantos ministerios públicos con 33,000 personas, de los cuales solamente 10,000 de esos 33,000 son policías investigadores. Es decir, tenemos 10,000 policías que investigan, que la Constitución ahora les da la facultad de investigación, y ya no al Ministerio Público. El Ministerio Público hace una investigación jurídica, y no como antes, que era una investigación en donde el ministerio tenía que investigar todo y andar en el campo para investigando los delitos. Ahora se auxilia de la policía, que tiene esa facultad investigadora, y que obviamente cuando hablamos de esa policía estamos hablando de la policía ministerial, claro, no de la policía preventiva, sí, aunque también lo puede hacer, y digo, lo que acaba de hacer la Suprema Corte con el día 12 de aprobar. Avalar, ¿no? Dice que avala. No avala, sino simplemente dijo si es constitucional que se pueda hacer la inspección a las personas en flagrancia, o porque haya una sospecha razonada, claro, de que pudo haber cometido algún delito. Bueno, esa situación es la que se debe de fortalecer, y nos hemos enfocado a fortalecer las áreas preventivas de seguridad pública y no a las fiscalías y procuradurías. 10,000 personas investigando, es imposible que atiendan 1 millón, 2 millones de delitos denunciados al año. Claro. A ver, ahí también Daniel decía atinadamente, se nos adelantaba, con el tema de la renuncia del despacho del Toro Carazo a defender tanto a Elbester Gordillo como a Javier Duarte. Al mismo tiempo renuncia a ambos, y la pregunta sería, ¿qué onda? ¿Se les acabó la lana? ¿Debe de haber un código de ética, Daniel, con relación a este asunto? ¿Qué debe de proceder? Porque es evidente que cuando hay imputaciones contra personajes como Javier Duarte, en donde se les ha señalado por parte de la Auditoría Superior de la Federación de un gran desvío de recursos, también los despachos deberían de tener, aun cuando haya presunción de inocencia, pues un cierto criterio ético para decir, bueno, ¿con qué me va a pagar? ¿Va a pagar con el recurso de los veracruzanos? No sería correcto atenderlo o llevar su caso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues en la notificación que hace el despacho que deja de defender al exgobernador, dice que es por causas ajenas al propio inculpado en este caso. Es una decisión de la empresa, en este caso del despacho de abogados. Él dice que la investigación que hicieron de defensa está muy bien lograda desde el punto de vista del despacho del Toro Carazo. Pues más que de códigos deontológicos,
pues es la parte normativa que tiene que mantenerse a salvo. Bien. Yo sigo pensando que en las coincidencias, ¿no? Las coincidencias de los tiempos son los que dan mucha luz, porque días antes se desiste la PGR de la acción penal contra César Duarte, que es una de tantas investigaciones que tiene en su contra. No quiere decir que ya lo exoneró de antemano. Y curiosamente, a horas después de esta situación, el despacho que defiende a Duarte se hace a un lado, para que ahora el despacho, los abogados que están defendiendo a César Duarte asuman la defensa del otro Duarte, ¿no? Entonces, más bien es un asunto estratégico de la defensa tanto de uno como de otro. Y pues yo repito, en los tiempos llama la atención que sea en la coyuntura electoral, en la coyuntura de este desistimiento de la PGR sobre César Duarte y en la coyuntura de la defensa pública que ha hecho Duarte de sí mismo a través de cartas, Javier Duarte a través de cartas, por ejemplo, a nivel nacional con Ciro Gómez Leiva, en donde él pues expresa lo que a su derecho conviene, ¿no? ¿Se debe o no creer, para cerrar ya, concluir con la mesa, se debe o no creer en las instituciones, Lauro? Te lo pregunto porque se da un caso como el de las jóvenes de Río Blanco en Veracruz. Ha tenido que salir la autoridad responsable de investigar, que en este caso es la Fiscalía General del Estado, a presentar elementos probatorios, elementos recabados en el sitio donde se presenta este evento entre delincuentes y elementos de las fuerzas del orden, porque dos jóvenes que eran hermanas, resulta que dicen algunos personajes, pues habrían sido victimizadas, habrían sido ejecutadas de manera violenta o indebida. En todo esto, ¿a quién hay que creerle? Bueno, es difícil. Mira, digamos que la sociedad no cree en sus instituciones, y no es porque la sociedad sea mala, digo, o no pueda percibir qué institución está funcionando bien. Simplemente es resultado de una evolución histórica en donde hemos visto impunidad, corrupción, tranza, ¿no? Pagos a jueces, a policías para hacer las cosas, para sacar a alguien de prisión. Es decir, la sociedad aprende y obviamente no cree en esas instituciones que deberían de normar la conducta, no cree en el marco jurídico que se aplique, no cree en los policías, son de los elementos que menos credibilidad tienen, no creen los jueces, no creen los partidos políticos, no creen los políticos. Las instituciones que más credibilidad tienen en el país es el Ejército, que es una de las que se salva de esto, pero también ha entrado en un proceso de deterioro a partir de su función de combate a la delincuencia. Por definición, la sociedad no está creyendo en esas dependencias que históricamente han operado mal. Ahora, deberían de creer, sí, si tuviéramos servidores públicos que cumplan con su deber, y para eso necesitamos procesos de ingreso y capacitación, pero también de evaluación permanente de la función que realizan. Pues yo les agradezco a Daniel Vadillo González, a Lauro Rodríguez Zamora, nuestros analistas invitados este día en la mesa de análisis, el venir, el platicar con el auditorio, el abordar estos temas, y bueno, por supuesto, lo invitamos para que nos acompañe mañana en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 de FM con Fernando Hernández en Contacto Deportivo, todo el equipo, toda la información, y el próximo lunes a través de esa misma frecuencia a nuestra compañera Ariadna Lezama Palma, quien le llevará todas las incidencias y pues la información que se ha generado durante el fin de semana. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, que tenga estupendo fin de semana. En Contacto trajo para usted todas las voces, las opiniones, el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis.